Ahora, si nosotros empezamos a recordarnos un poco las cosas que vimos en las clases pasadas, ¿ok? Eh, nosotros tenemos que, déjenme compartirles acá la pantalla, hablamos de los que son los tipos abstractos de datos, ¿correcto? Para crear estos tipos abstractos de datos, eh, yo les comentaba que sencillamente hasta allí no estamos hablando de programación como tal, sino que sencillamente vamos a definir, hacer la abstracción de un objeto, que no era otra cosa que, primero que nada, preguntarnos si tenía un significado, por qué se define, qué objeto representa. Y como segunda pregunta, ¿qué podemos hacer con ese objeto? ¿Qué vamos a poder realizar con ese objeto? Teniendo en cuenta un poco estas dos preguntas, a nosotros nos pueden decir que definamos muchos objetos, ¿ok? Nos pueden sencillamente decir, haga la representación de un objeto. Muchos lo primero que hacen es ir a codificar de una vez, pero para eso no les digo que sea imposible o que sea una mala práctica, pero se necesita una pequeña experiencia. Si no tienen la experiencia, muy probablemente, si no nos hacemos todos los pasos que vimos anteriormente en la definición de los tipos de datos abstractos, nos puede llevar a una conclusión en la cual definimos un objeto con propiedades que no nos funcionen, ¿ok? En este caso, ya hablando de las clases, ustedes van a ir a realizar una clase con atributos o propiedades que no les funcionen, que no sean importantes para el estudio de ese objeto, y van a tener que, pueden tener operaciones que en realidad no sean necesarias, o muy sencillamente la propia definición del objeto no es algo necesario. ¿Ok? Entonces, para esto, a nosotros nos interesa entender un poco qué son o cómo se hace esta definición formal escrita de un tipo abstracto de datos. Yo le pedí a los preparadores que se lo dieran en clase, así que porque nosotros no alcanzamos a verlo en la clase pasada, pero hagamos un pequeño ejemplo, ¿ok? Nosotros hablábamos en las clases anteriores de lo que podía hacer una empresa que les permita representar inmuebles o carros. Vámonos a un ejemplo más sencillo, que es la representación de un automóvil, ¿ok? Según los datos principales que nos puedan interesar. En base a eso, nosotros empezamos a escribir acá. Esto lo hago porque es una forma de escribir comentarios en el lenguaje, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear en escrito, en idioma español, nada de código, qué tipo de datos queremos representar. En este caso, vamos a hacer la representación de un automóvil para un sistema de ventas. Sí, claro. De automóvil para un sistema de ventas, ¿ok? De un concesionario. Lo primero que tenemos que hacer, como les comenté la clase pasada, es entender bien el problema. Primeras preguntas que podríamos hacer, esto es información que si ustedes no tienen un analista o un project manager que les indique a ustedes qué va a tener su clase, son preguntas que ustedes van a tener que hacer o tener claras, tienen que tener una respuesta a estas preguntas, ¿ok? Sabemos que nos va a servir la clase automóvil para representar un automóvil en este sistema de ventas, ¿ok? Es un concesionario. Lo primero que tenemos que preguntar es, en el concesionario se venden, lo escribí mal, perdón, en el concesionario se venden automóviles de diferentes marcas, ¿ok? En base a esta respuesta, sí o no, esto nos va a dar uno de los campos o uno de los datos que necesitamos para representar estos automóviles. ¿Por qué? Porque muy probablemente el sistema tenga que filtrar,
tenga que poder indicar, yo quiero ver solo los automóviles de una marca. ¿Ok? Otra cosa, existen diferentes tipologías de automóviles. Estoy escribiéndolo mal desde hace rato. Automóviles. En base a esta respuesta, igualmente, sí o no, me va a servir un nuevo campo para esa, para representar ese valor, ¿ok? Pongámoslo un poco así. Preguntas a realizar. Ok. Y posteriormente podemos tener otro tipo de preguntas en las cuales es relevante el color, el año, el precio. Hay ciertos tipos de concesionarios que a lo mejor no quieren publicar sus precios, simplemente publican los productos que tienen, ¿ok? Exacto, tiene un modelo. Y de esta forma nosotros comenzamos a definir cuáles serían esos atributos, por así decirlo, que va a tener nuestro TDA. Una vez que ustedes tengan las respuestas claras a todas estas preguntas, ustedes van a definir, ok, así va a ser mi clase, así se va a construir. Si ustedes no tienen un enunciado, no tienen un, unas preguntas respondidas, un cliente enfrente a quien preguntarle, no tienen idea de lo que están haciendo, les puedo mostrar cómo esto les puede llevar a ustedes a un desarrollo equivocado de lo que sería un TDA. Por ejemplo, hasta acá estamos, ¿ok? Supongamos que todas son características particulares de un auto, ¿ok? Tipo de alimentación. Ok, todas son categorías particulares de lo que es un auto. Correcto. La pregunta sería entonces, si yo no respondo a estas preguntas, yo puedo llegar a un resultado en el cual mi desarrollo sea equivocado. ¿Por qué? Porque supongamos que yo asumo que todos los automóviles tienen todas esas categorías, ¿ok? Tienen todos esos atributos. Y me hago todo mi sistema entero de ventas de automóviles para el concesionario. Y cuando llego allá a presentarlo, obviamente alguien va a tener que insertar todos los datos de esa clase para poderlo representar, de mi tipo abstracto de datos. Va a necesitar todos los valores de cada uno de los automóviles que venga que vende para poderlos cargar al sistema. La pregunta es, si yo asumo que todos los automóviles tienen que tener un año, pero resulta que el concesionario al que yo fui es un concesionario exclusivo que solo vende autos último modelo. ¿Me sirve representar el año? Si solo venden los modelos del año, después los desechan, los cambian, los dan a otro concesionario. Ellos solo son exclusivos No, y no, venden solo modelos de ese año. Entonces, ¿me serviría representar el año? No, correcto. Otro tipo de ejemplo, tipos de alimentación. Cuando esto quiere decir combustible, ¿no? No puse combustible por un motivo muy particular. Se llama alimentación, ¿por qué? Porque hay combustibles en base a gases, gasolina, diésel, pero también hay eléctrico. El eléctrico no es un combustible, es una fuente de alimentación. Y por eso ahora se le llama tipo de alimentación para los carros eléctricos. Ahora, imagínense ustedes que yo asumo que los carros son solo gasolina y eléctrico.
yo puedo representar el tipo de alimentación con un tipo de valor booleano, ¿ok? Y si después me dicen, no, pero es que nosotros también vendemos carros que se alimentan con gas. Ya, listo. Murió mi programa. ¿Por qué? Porque solo puedo representar dos valores y tengo tres. Gasolina, gas y electricidad. ¿Ok? Entonces, si no se tiene claro lo que es el entorno en el cual se va a desarrollar o cuáles son todas las posibles opciones, ustedes van a tener problemas con su programa. En el mejor de los casos, en un mundo ideal, ustedes van a tener un analista que les va a decir, mira, yo hablé con el cliente me dijo que tienen este tipo de carro, entonces necesitamos un campo para guardar esto, que tiene que ser de este tipo, y ese sería un mundo ideal, ¿no? Eh, solo un momento, ok. Ese sería un mundo ideal, pero no va a existir. Muchas veces son ustedes mismos quienes van a desarrollar páginas para sus propios desarrollos, para sus propias empresas. O muchas veces, si alguno de ustedes abre su propia empresa, van a tener que comunicar con otros compañeros de trabajo los deseos del cliente, pero para eso tienen que preguntar. Si ustedes no preguntan, sencillamente van a estar allí haciendo un desarrollo que cuando lo van a presentar al cliente, el cliente le va a decir, no, pero esto a mí no me funciona. ¿Por qué tengo que meter el color si yo vendo solo carros negros? Es inútil que cada vez que vaya a agregar un carro tenga que seleccionar entre una lista de 20 colores si yo solo vendo carros negros o yo solo vendo taxis y estoy en Nueva York y son todos amarillos. ¿Ok? Entonces, lo primero es tener claro cuál es el modelo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos descubriendo cuáles son las características relevantes y las más relevantes y las no relevantes, las que nos interesa representar y las que no. Porque otro ejemplo podría ser cantidad de perdón, cantidad de cauchos, el tipo de cauchos, ¿ok? Esto, por ejemplo, cauchos. Allá en Venezuela no sería importante. De hecho, yo creo que solo en la Fórmula 1 se escuchan los cauchos suaves, los cauchos duros, los cauchos de lluvia. En todos los demás países que no están en la línea del Ecuador sí son importantes porque están los cauchos de invierno y los cauchos de verano. ¿Por qué? Los de invierno cuando hace calor se dañan, los de verano cuando hace frío, cuando es invierno, deslizan, no tienen el mismo agarre. Son cauchos diseñados de forma diferente y que cuando están vendiendo, lo primero que te dice el vendedor es, mira, este tiene los cauchos de las 4 estaciones. Estos cauchos funcionan para cualquier temporada. Es algo que en Venezuela, si vas a hacer el desarrollo, no lo vas a escuchar, porque nosotros no tenemos las 4 estaciones. Ok, en base a estas preguntas, empecemos a responderlas. ¿El concesionario vende diferentes marcas? Pongamos que sí. No, borré todo. Ok, pongamos que sí. Ok, existen diferentes tipologías de automóviles. Pongamos también que sí, porque pueden que vendan motos, pueden que vendan carros, pueden que vendan camionetas, ¿ok? Mientras que otro podría ser una empresa que necesita el mismo sistema de ventas, pero solo vende autobuses o camiones, ¿ok? ¿Es relevante el color? Pongamos también que sí, para tener más atributos. El año no, ellos venden solo carros último modelo, ¿ok? El precio no lo quieren mostrar en la página, ¿ok? El modelo sí, porque tienen diferentes automóviles, diferentes tipologías. Tipo de alimentación, combustible, sí, ellos venden todos los tipos de alimentación que hay, eléctricos, a gas, a diésel y a gasolina. Y los tipos de cauchos, pongamos que sí también. ¿Ok? Entonces, una vez eh, teniendo todas las, digamos, dudas que se puedan tener sobre nuestro objeto claras, ¿ok? Nosotros vamos a definir nuestro tipo de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escribámoslo así. Automóvil, lo podemos escribir con las llaves para hacerlo un poco similar al lenguaje, si ustedes quieren, ¿ok?
o con simplemente dos puntos. ¿Qué va a tener? Va a tener atributos, ¿ok? Y en esos atributos vamos a poner las cosas que están arriba. Entonces, lo primero, perdón, una cadena de caracteres. El tipo, hagámoslo así. Ta, 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 caracteres. Y acá vamos a poner la marca, primero que nada. ¿Por qué? Porque ellos venden diferentes marcas. Eso podría ser, digamos, el primer atributo que puede ser más importante a la hora de poder mostrar o filtrar o ordenar toda esa lista de carros o de automóviles que ellos van a vender, ¿ok? Posteriormente, ¿qué vamos a poner? El segundo que puede ser más importante, tipología, ¿ok? Y aquí es donde viene otro tipo de preguntas. Según ustedes, ¿de qué tipo tiene que ser tipología? ¿Qué valor deberíamos usar para representarlo? Manuel dice string. Sebastián, ¿qué dice? Disculpe, no escuché bien qué cosas se van a guardar en tipología o qué se quiere decir con ello. O sea, si es no sé, una camioneta, un sedán, ese tipo de cosas. Moto, camión, Ah, sí, casa, si es así, entonces rodante. estoy de acuerdo con mis compañeros entonces en usar Un una cadena string. de caracteres o Ok. string. Camión, casa rodante, vehículo particular. ¿Quién da más? Yo lo usaría así. Entero corto. Tenemos una marca y tenemos una tipología de automóvil. Son motos. Nos interesa, en realidad, si sabemos que las tipologías son siempre las mismas, nos interesa guardar el escrito moto en todos, o yo digo que si la tipología es uno, eso es una moto. Claro, sería como seleccionar una opción por cada tipo de automóvil. Es así, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Eso va a ser espacio, eso les va a ayudar a ustedes a buscar más fácil. Digamos, una tipología no va a cambiar, no es que de un día a otro la moto deja de ser una moto, la moto es siempre una moto, ¿ok? Si yo tengo mis tipologías de automóviles fijas, yo sé que las puedo representar con un número. Después vamos a empezar a hacer operaciones que nos van a permitir obtener, según el valor que yo tengo guardado, qué tipo es. Pero la moto siempre va a ser una moto, la casa siempre va a ser una casa, el apartamento siempre va a ser un apartamento. Tipología, en casi todas las clases que ustedes vayan a hacer, son, digamos, eh, Opciones finitas. siempre son automóviles. No necesariamente son infinitas, porque él le puede decir, yo solo vendo motos y carros particulares, entonces tendría solo dos. Yo acá estoy poniendo un ejemplo donde tenemos algunos más, ¿ok? Pero lo que para él es una moto, en 5 años va a seguir siendo una moto. No es que la moto se transforma con el tiempo y se vuelve algo diferente, ¿ok? La moto siempre va a ser una moto. Eso nunca cambia. Es un tipo de vehículo, ¿ok? Entonces, es un poco, se puede hacer, yo no digo que no, pero entonces aquí es donde viene lo que yo le decía en la clase anterior, la subjetividad. Todos ustedes pensaron un string, claro, es una cadena de caracteres, pero yo lo puedo representar con un short.
y va a haber alguien que lo va a representar con un entero, ¿ok? Y va a haber alguien que le va a meter puras variables booleanas y va a decir is moto false, is carro true, ¿ok? Hay 100.000 formas diferentes de resolver o de modelar una clase. Hay ciertas metodologías para hacerlo de forma más óptima, ¿ok? Y eso, o un objeto, digamos, acá no hablemos de clase, de objetos. Entonces, esto nos permite de que, si ustedes piensan un poco, la moto siempre va a ser una moto, eso no va a cambiar. Si viene una nueva tipología, agregan un nuevo valor y ustedes definen que ese nuevo valor siempre va a ser eso. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Que si ustedes definen que la moto es 0, no la pueden después cambiar a que la moto va a ser 5. Eso les daría problemas en su programa. Una vez que ustedes asignan una tipología con un número, eso tiene que mantenerse así en el tiempo. De la misma forma que la moto nunca va a dejar de ser una moto, ¿ok? Luego preguntamos, ¿es relevante el color? Sí. Entonces, color. ¿De qué tipo de datos es el color? La forma más sencilla es hacerlo cadena de caracteres. Pero si alguno de ustedes alguna vez han visto algo en web, ¿ok? Y no en realidad en web, porque existen en todos los ambientes de desarrollo. Exacto, existe el código RGB y peor aún, existe el hexadecimal. El RGB y peor aún, el ARGB, que contiene también la transparencia, este que está acá, ¿ok? Les permite a ustedes representar un color a través de un entero. O lo pueden representar a través de un código hexadecimal. 8 números, ¿ok? Luego, seguramente en el futuro lo van a ver con más detenimiento, pero van a poder entender que los colores van basados en base a la percepción de quien los quiera trabajar y cómo los quiera trabajar. Yo me puedo guardar el código hexadecimal de un color y ponerlo a él a elegir desde un picker de colores, ¿ok? Si les muestro acá yo tengo una pequeña herramienta en la cual, color picker, ven que los colores se pueden, me tomo, esperen, color picker. Acá arriba está RGB, hexadecimal y algunos tipos de colores que estas son las clases que están acá en la página, ¿ok? Entonces yo puedo representar el color de X cantidad de formas diferentes. Por ahora dejémoslo como cadena de caracteres para no complicarnos un poco la existencia, ¿ok? Entonces, tenemos que el color es una cadena de caracteres. Después depende de quién lo diseñe. Puede haber personas que si quiere representar todos los colores lo guarda como una hexadecimal. Y entonces, así puede representar todos los colores en vez de restringirlo a el tipeo de una persona. Vean que yo acá escribiendo me equivoqué como, no sé, 6 veces ya. Eso pasa cuando la gente está insertando datos. La gente se equivoca mucho. Entonces, en vez de poner azul, intercambian dos letras, no se dan cuenta y el color se muestra mal. Si tú lo tomas desde algún lado, tienes una paleta de colores o tienes unos colores predefinidos, lo vas a poder mostrar en cualquier lado sin ningún tipo de problemas, ¿ok? Pero depende, como les repito, de los requerimientos particulares que pueda tener ese concesionario. Posteriormente, el año dijimos que no lo voy a representar, ¿ok? El precio dijimos que no lo voy a representar. El modelo sí. Y el modelo, aquí sí, cada modelo es diferente. Una cadena de caracteres. Posteriormente, acuérdense que estamos escribiendo en español, ¿eh? Tipo de alimentación. Exacto, entero corto. No van a variar. La gasolina siempre va a ser gasolina. ¿Ok?
La gasolina siempre va a ser gasolina, la electricidad siempre va a ser electricidad, y esto les permite a ustedes agregar nuevas fuentes de alimentación. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que tenía el concesionario comenzó vendiendo solo buses, y los buses trabajan con diésel. Pero un día le dio por vender taxis, y los taxis trabajan con gasolina, pero tiene algunos modelos que luego comienzan a trabajar también con gas. Algunos taxis nuevos que entraron a trabajar con la bombona de gas. Y posteriormente, por todas las normas del ahorro energético, los carros se están convirtiendo en electricidad. ¿Y qué pasa? Mientras que la empresa o el concesionario fue cambiando, si ustedes no preparan que esto es un entero corto y lo hubiesen puesto como benzina, perdón, como diésel igual a true o false, para decir, yo desde una variable puedo saber si es de diésel o es de gasolina. Después tienen que reescribir todo su programa porque ustedes no consideraron que en el futuro esa persona del concesionario podía vender nuevos carros. A pesar de que él les diga que no, ustedes se cubren la espalda declarando como un entero corto. Son tipos, no cambian en el tiempo, y si hay que agregarlo, simplemente agrego un nuevo valor y digo que en todo mi programa, si el tipo es 3, eso es electricidad. Se limpiaron ustedes las manos de que el día de mañana llegue y les piden ajustar algo, no tienen que cambiar todo el código porque definieron un tipo de variable equivocado, ¿ok? Y después hablamos de tipos de cauchos. Según ustedes, ¿qué tipo de dato es? ¿Por qué? Pero están seguros que es un entero corto. ¿Por qué? Porque hay un número limitado de opciones que no cambiará durante el tiempo. Ok, claro que sí cambian. Lo dije hace poco. Si el concesionario no se encuentra en la línea del Ecuador, si no se encuentra en un país en el cual hayan cambios de estaciones, no se pueden usar los mismos cauchos durante todo el año, porque los cauchos de nieve siempre será un caucho de nieve, ¿ok? Pero si tú lo usas cuando es verano, el calor los daña. Ellos tienen unos pequeños tacos que son para que no deslicen en la nieve y se dañan. Hay cauchos que son suaves, que son para que no calienten durante el verano, cuando hace calor y no se consuman tan rápido. ¿Ok? Hay cauchos duros que dependen del tipo de pavimento y existen, no solo para verano e invierno, porque están los cauchos de las 4 temporadas. Hay cauchos especiales que sirven para todas las temporadas, todas las estaciones. Entonces, depende también del caucho para cada tipo diferente de carro. No, ustedes lo representan. Yo puedo tener dos carros que son exactamente iguales, pero los cauchos son diferentes, ¿ok? Cadena de caracteres, ¿están seguros? Entero corto, muchachos. Todo lo pueden representar acá. Mientras ustedes no cambien el valor, ustedes tienen que estar seguros de lo que responden. Yo pregunté que si estaban seguros a propósito solo para hacerlos dudar. Si venimos acá diciendo una tipología que no cambia en el tiempo, lo podemos representar como un entero corto, y esto es un entero corto, ya acá tenían una señal de lo que podían hacer, ¿ok? No, 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 pero acá como tipo de caucho no nos estamos refiriendo a la dimensión de los cauchos, eso es una cosa totalmente diferente, ¿ok?
Estamos hablando de tipo de caucho según la estación. Acá a él no le interesa el tamaño de los cauchos. ¿Por qué? Porque si no tendrían que ustedes, es que ni siquiera ustedes, eso lo pueden representar ustedes en alguien que venda cauchos. Los cauchos, que se dedique solo a la venta de cauchos, tendría un ring, un tamaño de un ring, un tamaño del caucho, tienen un grosor, tienen diferentes propiedades que tienen los cauchos de los carros, ¿ok? Al igual que los cauchos de las bicicletas. Pero, pero ahí nos estaríamos yendo hacia otro lado. El concesionario a ti te va a decir, mira, te puedo vender los cauchos de invierno, los cauchos de verano. Eso te cuesta tanto con los cauchos de verano y tanto con los cauchos de invierno, ¿ok? Pero como dijimos acá, a él no le interesa que se sepan los precios porque seguramente es un enchufado, ¿ok? Entonces, eh, partiendo de este punto, tenemos nuestros atributos en la clase. Si tenemos nuestros atributos en la clase, después tenemos que tener dentro del TDA, dentro de nuestro objeto, eh, otra cosa. Nosotros dijimos cuando estábamos definiendo los TDA que prácticamente teníamos que definir los axiomas y el dominio. Estos son los axiomas, que son las variables con las cuales nos referimos a cada uno de los atributos que van a definir nuestro objeto. Y el dominio es los valores que puede tomar cada uno de esos axiomas, ¿ok? Para ponerlo en las palabras técnicas que estaban allá. Simplemente definimos todos los atributos de nuestros objetos y el dominio, que son los valores posibles que pueden tomar cada uno de ellos, ¿ok? Posteriormente dijimos, luego, ¿qué tenemos que hacer? Definir las operaciones. ¿Qué son las operaciones que voy a poder hacer con esos objetos? ¿Qué son las operaciones? No es nada más que, o para que se les facilite a ustedes entender qué son las operaciones, no son nada más que funciones que van a formar parte de nuestro objeto, ¿ok? Pero ¿cómo funciona esto? Son funciones que tienen que trabajar con estos atributos, ¿ok? Más nada. Por ejemplo, podemos tener un cadena de caracteres, el tipo de valor que regresa. Recuerden cómo está construida las funciones. Tipo de valor que regresa, nombre de la función, get marca y los parámetros que puede recibir. Más nada. Acá ustedes se pueden poner un comentario. Esta operación me permitirá saber la marca del objeto. ¿Ok? Y así sucesivamente. Vacío, porque no devuelve ningún valor. Set marca. Y acá va a recibir una cadena de caracteres. Ven que esto ya se comienza a aparecer un poco más al código. Marca. Y de nuevo, esta operación me permitirá guardar el valor de la marca en mi objeto. Por lo general, yo lo estoy haciendo lo más detallado posible, muchachos. En realidad ustedes lo que tienen que hacer es automóvil, atributo, tipo, atributo, tipo, atributo, tipo. Si devuelve un valor, nombre de la función y ya, ¿no? Esta es la forma de hacerla para que cualquier persona que no sepa lo que yo tengo en mi cabeza lo pueda entender, ¿ok? Cualquier persona que lea esto sin saber nada de programación puede entender desde quizás un punto de vista un poco más matemático, pero puede entender qué es lo que se está tratando de hacer. Alguien quizás llegue y diga, no sé qué es una cadena de caracteres. No, mira, los caracteres es una letra, eso representa un carácter. Una cadena de caracteres son varias letras pegadas una tras otra. Ah, ok. Hay una operación getMarca que me permite obtener una cadena de caracteres, muchas letras, ok. Incluso alguien que no sepa de programación, eso lo puede entender. Posteriormente, por ahora, vamos a poner
de la misma forma. Y acá copiemos un poco. Pero no vamos a copiar, vamos a desarrollarlo. Ahora yo voy a trabajar, ahí trabajé con mi marca, ahora voy a trabajar con mi categoría, ¿ok? Con mi tipología, perdón. Mi tipología es un entero corto, pero yo quiero decir que voy a devolver desde mi función una cadena de caracteres. La función se va a llamar get tipología, ¿ok? Y no le voy a pasar ningún parámetro. ¿Pero qué me va a permitir esto? Esta operación me devuelve moto si tipología es igual a 1, a 0 lo definí arriba. Camión si tipología igual a 1 y así sucesivamente, ¿ok? Déjenme solo reducirlo un poco para que no se salga la pantalla. Ok, y luego voy a crear otro vacío que se va a llamar set tipología y acá le tengo que pasar el valor que va a recibir. Él va a recibir un entero corto tipo, así lo voy a llamar yo, ¿ok? Posteriormente, color, cadena de caracteres, get color. Ninguno ha preguntado, me parece extraño. Todos saben qué es get y set, ¿verdad? Son palabras en inglés. No, yo no sé qué es, estaba esperando que terminara de explicar para preguntar. Ok, get quiere decir, es una palabra en inglés que te permite decir dame o obtener, ¿ok? Get, cuando tú haces un get, obtienes. Cuando haces un set, marcas. ¿Qué quiere decir? Los get y los set en las clases son justamente lo que está diciendo Jesús. Asignar y obtener, ¿ok? Son palabras en inglés. Recuerden que yo les dije que tenían que hacer un cursito de inglés. Es importante, ¿por qué? Porque en toda la documentación que ustedes consigan les van a hablar de getters and setters. Así se escribe. ¿Ok? No. Scan en C Sharp es en C es una función que les permite leer. Acá lo que nosotros estamos definiendo son funciones nuestras propias de nuestro objeto, ¿ok? Si se dan cuenta, aunque la tipología es un entero corto, yo digo que me va a devolver una cadena de caracteres. Esto es una función que pertenece al objeto automóvil que yo voy a tener que definir. Y de hecho lo puse acá. Me devuelve moto si tipología es igual a 0. Esto ustedes lo saben hacer. Si tipología igual a 0, if tipología igual a 0, return moto. Correcto. Estas son funciones propias que pertenecen al objeto que ustedes están creando. Ok. Marca marca el valor de la tipología. Obtiene el color guardado. Ya acá empiezo a escribirlo más por un tema de tiempo. Voy vacío. Set color. Que recibe una cadena de caracteres. Color.
Sí, sí, justamente para eso sirven los get y los set, para obtener y guardar el valor. Por eso acá empecé a cambiarlos. Creo que es un poco más claro así, pero se llaman get y set. Y si ustedes están escribiendo una documentación, deberían escribirla un poco de esta forma, ¿ok? Porque obtiene, guarda, para ustedes puede tener un significado para quien lea su documentación, que es lo que estamos haciendo en este caso, documentar qué va a hacer o cómo se comporta nuestro objeto, tiene que entenderlo así no sepa nada de programación, ¿ok? Ujú, ujú. Y este tiene que ser igual a este de acá. Para que quede más parecido a lo que sería ahora. Mm, Esta operación me devuelve. Acá no lo definimos. Cuando respondí gasolina igual a 0, gasoil igual a 1, gas igual a 2, eléctrico igual a 3. Yo esto se los voy a pasar, ¿ok? Get and set. Dejémoslo hasta acá, ¿ok? Para no alargar, aunque en realidad es exactamente lo mismo, ¿no? Terminémoslo. Tipo cauchos, get tipo cauchos. Set tipo cauchos. Esto lo podemos quitar. Y volvemos a la definición anterior. Esta operación me devuelve invernales igual a 1, blandos igual a 2. Esto es por dar un ejemplo, ¿ok? Duros igual a 3, todos igual a 4. Creo que al final tienen los puntos. Solo que acá es tipo cauchos.
Hecho esto, ok, aquí otras operaciones del objeto. Por ejemplo, cadena de caracteres, ver marca y modelo, que no recibe nada. Esta operación me devolverá juntos los dos atributos. Ejemplo. Kia Picanto. Ok, listo. Eso sería lo que para ustedes sería hacer un TDA. Yo lo voy a guardar por acá. Escribamos TDA automóvil y ahora se los voy a pasar. Me quedan 5 minutos para resolverles las dudas antes de que se caiga la llamada y volvemos a hacer la otra llamada. Entonces, yo lo que quiero que ustedes perciban acá rápidamente es que al ustedes definir todo esto, responder estas preguntas, ustedes tienen clara la función de lo que ustedes tienen que programar, ¿ok? Primero va una fase de preanálisis, decidir si un atributo me sirve, si no me sirve. ¿Cómo? Con estas preguntas. Acá, juntos, decidimos si era un entero corto, si era una cadena de caracteres, si era un entero, si era un booleano. Y allá, aquí le estamos dando los axiomas y el dominio, que son los valores que pueden obtener esos, esos atributos en mi clase o en mi objeto. Posteriormente, definimos las operaciones. Yo necesito poder obtenerlos, modificarlos, poder decir que aunque la tipología es un entero corto, pues yo necesito desde mi programa, posiblemente, saber si es igual a 1 la tipología, qué tipo es moto, es camión, etcétera. ¿Ok? Lo mismo para modelo, para alimentación y para todos los campos. Y después hago mis otras funciones particulares que me pueden servir en mi clase. Yo sé que mi clase tiene un atributo marca y un atributo modelo. Quizás a mí me interesa que cuando yo muestre el automóvil, me muestre juntos Kia Picanto, por ejemplo. Dando un ejemplo de lo que sería la mezclar la marca y el modelo para mostrarlo simplemente, ¿ok? Con esto, ustedes empiezan a programar. Obviamente acá pueden haber muchas otras operaciones, pero como les dije, desde un principio todas estas operaciones tienen una subjetividad que depende de ustedes, de quien esté diseñando el objeto. ¿Qué otras cosas necesito? Necesito mostrar que los tipos de caucho se adaptan a la estación en corriente. Eso lo puedo hacer sabiendo qué fecha es hoy. Pueden hacer todas las cosas o todas las operaciones que ustedes puedan hacer a partir de estos atributos que están acá, ¿ok? Quiero filtrar por un color en particular. Necesito decir si es color rojo, no me lo muestre. ¿Qué sé yo? Eso depende de cada problema. Pero la base es esta. La base es, mi objeto tiene que tener atributos bien definidos que me representan un elemento de mi objeto que me sirve para algo y tengo que definir qué tipo de dato es de mis tipos de datos elementales que conoce el sistema operativo, el computador, ¿ok? Con todo esto yo voy a poder representar en el computador lo que es un automóvil, ¿ok? ¿Por qué pongo cadenas de caracteres en get tipología? Porque recuerden que la tipología es un entero corto, pero sabiendo yo que soy quien diseño mi objeto, yo sé que yo voy a guardar en tipología 0 si es una moto, 1 si es un camión. Entonces, cuando yo llame a la función de mi objeto get tipología, ¿ok? Yo necesito, si me devuelve 0 y yo desde mi programa muestro un 0,
El cliente no sabe qué es un cero. Yo ya lo definí cuando estaba haciendo mi preanálisis. Entonces soy capaz de decir que si lo que hay en tipología dentro del objeto es un cero, yo le voy a mostrar moto. ¿Ok? Es por eso. De todos modos, la llamada está por finalizar. Al volver respondo las preguntas, si tienen más preguntas, y después vamos a la parte teórica que complementa los tipos de datos abstractos, ¿ok? Ya les vuelvo a pasar el link.